Continuamos con La Noche. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado. Este es el quinto punto del acuerdo sobre justicia transicional firmado por el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC. Es uno de los puntos que más genera inconformidad en algunos sectores porque hace referencia a la simetría que tendría el modo de juzgar a las FARC y a miembros de las Fuerzas Armadas. Para el expresidente Álvaro Uribe, a las Fuerzas Armadas se les estaría igualando con criminales y no se les estaría dando un trato digno. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales. Es una opinión que comparte con el también expresidente Andrés Pastrana, quien cuestionó los parámetros de esta Jurisdicción Especial para la Paz frente a las fuerzas del Estado. No resulta fácil aceptar que nuestros soldados y nuestros policías, que bajo el manto de la Constitución han defendido a todos los colombianos, sean tratados de la misma forma y con los mismos parámetros que quienes asesinaron, secuestraron y causaron tanto dolor a los colombianos de bien. Sin embargo, estas opiniones fueron desvirtuadas por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. La posibilidad de ingresar a la justicia transicional de manera colectiva es solamente para las FARC. La manera como ingresarán los miembros de la fuerza pública al sistema será con base en su responsabilidad individual. Pero las voces de rechazo no se atenuaron. Desde la Asociación Colombiana de Militares en Retiro, ACORE, se pidió no meter en el mismo saco a terroristas y a militares. Si aplica la justicia transicional debe ser de manera diferenciada. No nos pueden meter en el mismo saco con los terroristas a quienes hemos combatido en estos 50 años. El procurador Alejandro Ordóñez también planteó sus reparos al acuerdo sobre justicia con las FARC. En La Habana se estaba negociando con la FARC el tratamiento judicial a los militares y a los policías. En aquella reunión, donde ocurrió este histórico apretón de manos, fue precisamente el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, quien expresó su complacencia de lo pactado con referencia a la manera de juzgar a militares y a terroristas que sean acusados de graves delitos. Nos complace anunciar que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes. Muy bien, y hasta ahora integramos al programa La Noche en Cúcuta, Colombia. Nos acompaña Alejandro Ordóñez, él es el Procurador General de Colombia. Señor Procurador, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, señor Procurador, quiero conocer su opinión sobre el acuerdo sobre justicia transicional que fue logrado entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Para usted es un acuerdo que garantiza la justicia tal y como lo ha defendido el gobierno o por el contrario genera impunidad? Mire, la Procuraduría tiene muchas dudas, tiene muchas observaciones, hay muchos interrogantes. Podemos hablar del comunicado conocido, pero es indudablemente que lo que la opinión pública debe conocer, lo que el país debe conocer es el texto final, para no hablar simplemente con la información que nos depara un comunicado de prensa. Por eso yo he exhortado en mi condición de Procurador General de Colombia al presidente para que dé a conocer el texto completo del acuerdo al cual han llegado. La Procuraduría considera que el acuerdo no garantiza la justicia, o mejor, es un acuerdo hecho a la medida de la FARC. De acuerdo a la información que se conoce del comunicado de prensa, porque el comunicado, que si bien es cierto es confuso, se deja de entrever que los responsables de delitos de lesa humanidad, que los responsables de delitos atroces, que los responsables de crímenes de guerra, que los responsables de genocidios no pagarán reclusión. Y eso es lo que se exige
a los responsables de esa clase de delitos. Tal como está planteado, simplemente serán penas retributivas, penas, más que penas retributivas, fundamentalmente penas que tienen que ver con la manifestación, el reconocimiento de la responsabilidad de esa clase de delitos y reducida simplemente a trabajo social o cosas similares. Eso es lo que se deriva del acuerdo planteado. Cuando se establecen las penas privativas de la libertad, son para aquellos que se tardan en reconocer, los que tardíamente reconocen o los que no llegan a reconocer su responsabilidad. Pero los que la reconocen y los responsables de los delitos atroces no pagarán penas privativas de libertad, no pagarán penas de reclusión, y eso se llama impunidad. Preséntenle como se le quiere presentar. Eso sería la primera observación, la primera crítica, la primera preocupación. La segunda, el acuerdo concede amnistías e indultos para los responsables de delitos políticos o de los delitos conexos. ¿Ello qué quiere decir? Que en una confrontación solamente una de las partes que están confrontadas se beneficiarán de las amnistías y de los indultos. Y la otra parte, que sería los agentes del Estado y los particulares que colaboraron con los grupos paramilitares, por ejemplo, esas personas no se beneficiarían de las amnistías y los indultos. Y que los particulares que colaboraron con la FARC en los delitos políticos o en los delitos conexos a los delitos políticos, esos sí se beneficiarían con las amnistías y los indultos. ¿Eso qué quiere decir? Que las amnistías, que los indultos simplemente van a beneficiar a los integrantes, a los miembros de la FARC. Una tercera crítica que se le puede hacer al acuerdo llegado en La Habana, el acuerdo conocido, el acuerdo que se nos comunicó por un comunicado de prensa, es precisamente que es la FARC quien va a participar en el diseño del sistema judicial, de la justicia transicional, de los tribunales que van a juzgarlos. O sea, unas personas que van a ser investigadas escogen los jueces y escogen la forma de designación de los jueces que van a juzgarlos y quienes irían a juzgar igualmente a los militares y a los policías. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en una clara alusión a quienes han cuestionado este acuerdo, ha dicho que lo que quieren quienes se oponen a este modelo de paz es que Colombia siga en violencia por 30 años más. ¿Usted qué opina de este tipo de argumentos? Mire, ese argumento no es serio. Ese argumento no corresponde a lo que conocimos de los textos, al comunicado de prensa. Basta simplemente leer lo que ellos dijeron. Es que no estamos interpretando lo que dice el gobierno y la FARC. Estamos leyendo lo que dice el gobierno y la FARC. Lo que dice el comunicado de prensa es que no habrá penas de reclusión para los responsables de los delitos internacionales, de los crímenes de guerra, de los delitos de lesa humanidad. Lo que se plantea, las penas que se plantean, son simples penas restaurativas. No son penas retributivas, sino penas restaurativas que pueden decir, y carece eso de la necesaria proporcionalidad que exigen los mínimos internacionales. Aquí no se está inventando nada, se está leyendo con detenimiento, con conocimiento de los mínimos internacionales, con conocimiento de los estándares internacionales. Ese acuerdo no responde, no respeta ni los mínimos internacionales ni las normas nacionales. Quería que me hablara precisamente de eso, señor procurador. ¿Usted cree que este acuerdo pasará o no el examen de la Corte Penal Internacional? Por supuesto que no, y no solamente de la Corte Penal Internacional, de los jueces nacionales. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó en Uruguay, cuando se aprobaron leyes que dieron impunidad para los responsables de crímenes atroces. Las mismas justicias nacionales inaplicaron años después esas decisiones. Las penas que carecen de proporcionalidad, las penas que no son efectivas, las penas
que son simbólicas, las penas que no, dijéramos, consideran la reclusión en tratándose de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, de genocidio, son penas que, hay que decirlo claramente, que generan la impunidad. Eso es impunidad. No nos digan mentiras. Allí no, dijéramos, no encontramos los mínimos internacionales, los estándares internacionales. Lo dije en el día de ayer y lo vuelvo a decir, fue hecho como un sastre hace un vestido, a la medida del beneficiario, pero el problema de acá que eso que es una contribución a la impunidad, y eso va a generar y seguirá generando inseguridad jurídica para la misma FARC en el inmediato futuro. Ni interna ni externamente ello los blindaría, porque seguiría precisamente sin los requisitos que la justicia exige, que es la proporcionalidad, la efectividad y la reclusión. Yo quiero conocer su opinión sobre lo que estamos hablando con estos dos generales, altos oficiales del ejército retirados que nos están acompañando. Luego de 48 horas de que se firmara este acuerdo de justicia transicional, el actual comandante del ejército está hablando de un cambio en la doctrina militar. ¿Usted cómo recibe esas propuestas? Ese aspecto sí no le puedo responder ni sí ni no, porque tengo que estudiar para hacer un juicio y un juicio, dijéramos, serio y responsable. Voy a leer qué es lo que ha dicho el señor comandante del ejército para hacer una apreciación sobre la materia dentro de las competencias preventivas de la Procuraduría. Le agradezco mucho. Bueno, señor procurador, a usted muchas gracias por habernos acompañado. Estaba en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el departamento de Norte de Santander. Antes de irnos a comerciales, quiero preguntarle al general retirado Harold Bedoya sobre lo que planteaba el procurador. ¿Hasta dónde lo que representa este acuerdo de justicia transicional terminó delimitando la justicia que van a recibir los militares que, según esta interpretación, hicieron también parte del conflicto y tienen unas responsabilidades? Mire, en el fondo lo que se ha querido con esta justicia que se negocia allá en Cuba, pues llámela transicional, y ahora se llama un tribunal de paz, que es el que va a investigar. Lo que está buscando es que el ejército de Colombia, los militares de Colombia, terminen siendo igual de delincuentes, igual de bandidos, igual de asesinos, genocidas, que los grupos terroristas como las FARC. Y cuando estamos hablando de bandidos, entre bandidos cualquier cosa se puede arreglar, porque es que si es un ejército de criminales como nos están planteando con estas leyes desde Cuba, pues el país se puede inclusive entregar, porque estamos en manos de bandidos. Yo lo que creo es que no se ha tenido, así como no se ha tenido en cuenta al pueblo colombiano sobre estas negociaciones y diálogos de paz en Cuba, a los militares tampoco se los ha tenido en cuenta. Mire, yo hablo con oficiales que están detenidos, que están en las cárceles, dijéramos, y por lo menos hasta el día de hoy no he hablado con el primero que quiera someterse a ese tipo de justicia. Ellos dicen, el que no debe nada no tiene por qué aceptar responsabilidades de crímenes que no ha cometido. Lo que queremos es que haya justicia, que nos dejen libres porque no hemos cometido ningún delito, o si hemos cometido un delito, que nos lo demuestren, pero no a base de mentiras, de engaños y de testigos falsos, como lo vemos todos los días. Es que tenemos a generales, coroneles detenidos, los del Palacio de Justicia, que lo que hicieron fue vender este país, y los tienen en las cárceles prácticamente con autorización y con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. De manera que la situación es grave, la moral, que es lo que tiene que mirar un comandante en jefe de su ejército, es que tiene que estar alta, pero con un ejército perseguido, en una guerra jurídica. Y
y en una guerra política y de algunos medios de comunicación no puede estar en las mejores condiciones de honor y de dignidad. Ya retirado Néstor Ramírez, ¿cuál es su opinión? Finalmente esta Jurisdicción Especial para la Paz no solamente pues, va a entrar a estudiar los casos de los integrantes del grupo terrorista de las FARC que eventualmente se desmovilicen, sino también estudiarán los casos de los militares que en este momento se encuentran privados de la libertad. Finalmente, ¿usted qué opina? ¿Terminó diseñándose el sistema de justicia para los militares en La Habana, Cuba? Bueno, no conozco en profundidad el contenido, las 70 hojas del acuerdo, pero eso es lo que uno percibe. Primero que se confunde a aquellas personas que han fallado en el cumplimiento de su deber con lo que son las fuerzas militares de Colombia. No somos participantes del conflicto, somos la respuesta a un fenómeno de violencia, la respuesta para defender a los ciudadanos. Por eso no debemos ser catalogados en el mismo nivel. Ahora bien, aquellas personas que fallaron, y lo grave, hago el paréntesis, lo grave es que muchas personas que no han cometido delitos, ante la disyuntiva de tener 20 años de cárcel en un proceso común o 5 años en este acuerdo, van a terminar confesando delitos que no cometieron e involucrando a otros oficiales inocentes. Hay que estar muy atentos los colombianos porque, como decía, la teoría del contexto que se está cursando en el Congreso dentro del Código Penal acabaría convirtiendo en organizaciones de poder criminal a las fuerzas militares. Y ahí sí, apague y vámonos. Pero por otro lado, de este tribunal ya uno nota o una ignorancia o una prevención en la forma como fue redactado este numeral 5. Yo pienso que allí van a acudir todas las ONGs con ánimo de saquear el bolsillo, el presupuesto de los colombianos y destruir el Estado social de derecho. Mira, Néstor Ramírez, voy a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones que llegan a la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Es acertado o prematuro que el Ejército de Colombia inicie una revisión de su doctrina militar sin haberse firmado aún un acuerdo final de paz con las FARC? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora de nuestros televidentes. Lina nos dice que revisión de doctrina militar dejará a Colombia a merced de los terroristas. SOS por Colombia. William Medina nos dice, ¿para qué un superejército, además de costoso, si ya no tenemos un enemigo tan salvaje como las FARC? Y finalmente Fabiola Bejarano dice, no, acertado, se debe esperar a que se concrete lo de la paz. Opiniones de nuestros televidentes, ahí ustedes las están enviando, las cuentas de Twitter que aparecen en la parte de abajo de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.